Bienvenidos a un nuevo vídeo de Finger Out. Para el día de hoy vamos a aventurarnos en un nuevo proyecto, un podcast, en formato podcast, que no estaréis acostumbrados, sino a otro formato estilo físico o en PowerPoint. Y en el día de hoy vamos a atrevernos con una colaboración del creador de Sanidad Creativa, un profesional sanitario, el cual nos va a venir a hablar de cuánto de importante es los hábitos de vida saludable en los miembros de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad y en las Fuerzas Armadas. Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues los hábitos de vida saludable, yo diría casi para cualquier persona, son vitales, son fundamentales. Para las fuerzas y cuerpos de seguridad especialmente, porque desarrollan un trabajo muchas veces con una carga física importantísima y también con una carga emocional y con una carga de estrés muy importante. Entonces, en estos profesionales es especialmente importante cuidar estos hábitos de vida saludable. Podríamos decir que los hábitos de vida saludable, podríamos poner la comparación con una mesa, ¿no? Es como una mesa, nuestra vida es como una mesa, y los hábitos de vida saludable son las cuatro patas que sostienen esta mesa. Una de estas patas sería el ejercicio, la otra pata es la alimentación, otra pata es el sueño, descanso, y la cuarta pata sería el estrés, el manejo del estrés. Entonces, bueno, pues de la relación entre estas cuatro patas o del mantenimiento entre estas cuatro patas va a depender nuestra buena salud. Si nos falla una, bueno, pues una mesa con tres patas la podremos aguantar, tendremos que hacer un mayor esfuerzo y fortalecer las otras tres, pero la podemos aguantar. Si nos fallan dos de estas patas, pues ya va a ser complicado mantener una vida saludable. Entonces, si te parece, podemos empezar por cuál empezamos hablando. Sí. Venga, vamos a empezar por el apartado del ejercicio, que siendo miembros de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad o Fuerzas Armadas, el personal que nos esté escuchando, es algo a tener en cuenta debido a que nosotros somos uno de los máximos representantes de un trabajo con carga física, no tan exponencial a lo mejor como los bomberos, en algunas unidades sí, pero es bastante primordial un buen estado físico en los miembros de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad. Vale, pues sí, efectivamente las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen un trabajo muy físico y obviamente va a ser importante cuidar el físico y esta parte de actividad y ejercicio. No hace mucho leía en un foro policial el tema del ejercicio y me pareció interesante cómo lo enfocaban. Muchas veces cuando nos dicen, oye, pues tienes que hacer un poco más de ejercicio, tienes que hacer un poco más de actividad física, tendemos a pensar en nuestro deporte favorito. Pues si nos gusta la natación, pues decimos, vale, pues le voy a meter más días de natación. Si nos gusta la carrera, pues le voy a meter más días corriendo. Sin embargo, el trabajo policial tiene una peculiaridad. Y es que necesitas trabajar muchos tipos de actividad física para ser eficaz y eficiente en tu trabajo. Les puedo poner el mismo ejemplo que ponían en este blog. Si tú estás haciendo una patrulla, por ejemplo, y han robado un supermercado y las personas que han robado se han escondido en el monte, pues ahí vas a tener que correr, vas a tener que sortear tal vez a ciudadanos, coches, vas a tener que saltar alguna valla, te vas a tener que meter en el bosque, vas a tener que buscarlos, una vez des con ellos los vas a tener que detener. Entonces, claro, ahí ya implica un trabajo de velocidad, implica un trabajo de destreza y de agilidad, y luego implica un trabajo de la propia detención. Entonces, bueno, pues esto hace que haya que variar este tipo de ejercicio, este tipo de actividad y adaptarla a nuestro trabajo. Como norma... Sí, claro, era para añadir simplemente que, claro, que cada vez más son las unidades y las oposiciones que entrañan una prueba de agilidad, no solo tanto de carga física anaeróbica de carrera, sino también de agilidad. Es cada vez más habitual. Sí, efectivamente, es lo que comentábamos en los trabajos de fuerzas y cuerpos de seguridad, la agilidad es fundamental. El ejercicio físico ya no solo para las fuerzas y cuerpos de seguridad, sino pues casi que para cualquier ciudadano, va a tener una serie de beneficios sobre nuestro organismo, va a prevenir que padezcamos cierto tipo de enfermedades o en caso de que las padezcamos, pues va a hacer que tengamos un mejor control sobre ellas. Va a prevenir enfermedades cardiovasculares, cáncer, depresión, ansiedad, nos va a ayudar a controlar nuestro peso, a sentirnos mejor con nosotros mismos, a mejorar nuestro estado de salud en general.
Y bueno, y luego el tipo de ejercicio, la intensidad, la duración va a depender de lo acostumbrados o no que estemos a hacer ejercicio a hacer algún tipo de ejercicio físico. Digamos que para hablar de ejercicio hay 3 aspectos que tenemos que tener en cuenta. Uno es la frecuencia, otro es la duración y otro es la intensidad de las sesiones. Para una persona que no esté acostumbrada a hacer ejercicio físico o que lleve mucho tiempo sin hacer ejercicio físico, no podemos plantearnos de la noche a la mañana salir a correr 1 hora y media 6 días en semana. Es un disparate, nos vamos a lesionar y no vamos a poder mantenerlo en el tiempo. Entonces, a nivel sanitario solemos aconsejar unas 3 etapas. Empezar este ejercicio en 3 etapas. Una etapa de inicio, que es en torno a un mes y medio, en la que vamos a tener una frecuencia de 2-3 veces por semana, intentar que sean días no consecutivos y durante poco tiempo, 15-20 minutos, y que sea una actividad suave. Por ejemplo, caminar, nadar, trotar a ritmo muy suave, intentando controlar nuestra frecuencia cardíaca. Un poco más adelante podemos ir a una etapa de mejora, que durará en torno a medio año, 4, 5, 6 meses. Aquí podremos incrementar la frecuencia, irnos a 4 o 5 sesiones a la semana y la duración podemos aumentarla un poquito. Podemos irnos a 30, 40 minutos como mucho. La intensidad de las sesiones pues podremos permitirnos un rango de frecuencia cardíaca un poquito más alto que en la etapa de inicio. Y en la etapa de mantenimiento, que es a la que deberíamos intentar llegar todos los ciudadanos, incluidos fuerzas y cuerpos de seguridad, es la que tendríamos una frecuencia casi diaria, casi todos los días haríamos ejercicio, podríamos permitirnos un día de descanso a la semana, el sábado o el domingo, o un día entre semana, el que cada uno elija, y la duración ya aquí se amplía, podríamos alcanzar una duración de 45, 60 minutos, incluso 1 hora y media, y la intensidad del ejercicio ya puede ser mayor. Podemos alcanzar una frecuencia cardíaca que nos lleve al máximo que nos podamos permitir según nuestra edad. Claro, es bastante habitual, ¿no?, en el mundo de la empresa privada también, y dentro también de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, personal que nunca ha hecho deporte o que no ha hecho deporte en los últimos 10, 15, 20 años y un día quedan para echar un partido de fútbol, sobre todo, incluso se ve mucho también en el pádel, y lo que conlleva este ejercicio físico de alta intensidad por personas que nunca habían realizado deporte en los últimos 10 años es lesiones y bajas a los días siguientes. Y es interesante esto que estás contando de la típica persona que quiere ahora bajar deporte y de repente se obsesiona con tiene un exceso de peso y se obsesiona ahora con bajar de peso de forma súbita. Sí, efectivamente, tiene mucho sentido esto que comentas. Incluso, fíjate, tú pones el ejemplo de personas que llevan años sin hacer deporte, 10, 15, 20 años sin hacer deporte, que los hay, evidentemente, y hay personas que nunca en su vida han hecho deporte. Pero fíjate que incluso menos tiempo. Ahora en la época post-confinamiento del COVID estamos viendo muchas personas que estaban acostumbradas a hacer deporte, personas que eran deportistas en su vida diaria y que debido al confinamiento pues viven en un piso pequeño y a lo mejor llevan 2-3 meses sin hacer ejercicio. Pues estamos atendiendo en los servicios de urgencias a este tipo de perfil, a personas que llevan 2-3 meses sin hacer ejercicio, han querido volver a su rutina anterior de ejercicio diario con la misma frecuencia y la misma intensidad. Estamos viendo lesiones, desgarros musculares, dolores musculares, este tipo de lesiones que se ven en personas que llevan un tiempo sin hacer ejercicio. De ahí la importancia, como decías, de empezar de una forma gradual, máxime si llevas tantos años sin hacer ejercicio. Claro, es de añadir, es interesante que muchos compañeros que antes tenían un buen estado físico antes del confinamiento, a lo mejor en las unidades donde estaban han hecho una actividad física muy, muy baja o incluso un confinamiento, es necesario que vuelvan a retomar este entrenamiento para ponerse al nivel anterior, para no olvidar que su parte de su trabajo es un rendimiento físico por encima de la media, vamos a poner. Sí, efectivamente, en la línea de lo que comentábamos, siempre empezar de forma gradual y, por supuesto, en el caso de fuerzas y cuerpos de seguridad, adaptarlo a los trabajos de cada uno. Interesante, pero claro, estas de las patas solas no es la única importante, también hay otras patas importantes.
Sí, efectivamente, con esto que hemos comentado del ejercicio, si te parece, para cerrar el tema del ejercicio, me gustaría comentar lo que aquí hablamos son unos consejos muy generales, muy genéricos, que se puede aplicar al común de la población. Si queremos un entrenamiento más específico, lo ideal sería contar pues, con un monitor, un entrenador personal que nos pueda diseñar un entrenamiento específico para nosotros. No obstante, lo que aquí comentamos son conceptos genéricos. Y por supuesto, si tenemos algún tipo de patología, de enfermedad o de dolencia muscular, pues tendremos que consultar con algún profesional sanitario antes de empezar este tipo de ejercicio. Bueno, como comentábamos antes, hablábamos de estas 4 patas de la mesa, ya hemos tocado una de las patas, que sería el ejercicio. Si te parece, tiene sentido, después de hablar del ejercicio, hablar de lo que necesitamos después de hacer ejercicio, que es el descanso, es el sueño, es el descanso, el sueño nocturno. Entonces, bueno, en este sentido, casi que igual de importante que es hacer ejercicio, es descansar, es llevar un descanso. Muchas veces hablamos de descanso nocturno. Los profesionales sanitarios tenemos esta coletilla de descanso nocturno que seguro que durante los 10-15 minutos que estemos hablando del sueño se me va a escapar en más de una ocasión. Yo sé que en profesiones como las de ustedes, fuerzas y cuerpos de seguridad, también en la profesión mía como sanitario, a veces es una utopía hablar de descanso nocturno por el tema de los trabajos a turnos. Trabajamos a turnos, trabajamos noches, hacemos guardias y no nos es posible descansar por la noche. Entonces aquí podríamos preguntarnos, bueno, ¿es lo mismo dormir 8 horas por el día que por la noche? Pues sí y no. 8 horas las podemos dormir igual por el día que por la noche, pero no es lo mismo el descanso nocturno que el diurno. ¿Por qué? Porque hay ciertos tipos de hormonas, por ejemplo, como la melatonina, que uno de los estímulos que necesitan para producirse es la oscuridad, son los ritmos circadianos de día y noche. Por eso el descanso durante la noche siempre es más reparador y más aconsejable que durante el día. En caso de que hayamos hecho un turno nocturno, una guardia por la noche, necesitaremos de un mayor tiempo para recuperarnos que si la hemos hecho durante el día. Esta es una de las cosas que hay que matizar cuando estamos hablando de este tipo de trabajos que trabajan a turno. Claro, entonces sería interesante que los horarios con jornadas laborales que cuentan simplemente las horas de servicio que se están prestando no cuenten igual horas trabajadas de forma nocturna que las horas trabajadas de forma diurna. Claro, efectivamente, siempre las horas nocturnas conllevan un desgaste físico, corporal y mental mucho mayor que el de las diurnas. Y luego la recuperación a la hora de dormir y descansar, vamos a necesitar un mayor tiempo que el de las diurnas. Yo la verdad desconozco los diferentes cuerpos de fuerzas y cuerpos de seguridad, los descansos que hay entre turnos. Sí sé que a nivel sanitario varía mucho. Hay veces que tenemos una guardia de 24 horas, luego 12, 18 horas de descanso, 24 y luego otra vez a trabajar. Hay otros sitios que hacen guardias de 24 horas y luego tienen hasta 4 días libres. Entiendo que sería lo ideal, ¿no? Poder hacer un nocturno y luego tener al menos 24 horas para poder... 24 horas, no, 3 o 4 días para poder descansar y recuperarnos. Entonces, desaconsejarías, ¿no? Hacer turnos de terminar a las 22 de la noche y, terminar a las 22 de la noche, volver a empezar al día siguiente de mañana y ese mismo día hacer otra vez la noche. Sí, probablemente sea demasiado. Ya ahí intervienen muchos factores, ¿no? Habrá que ver el tipo de trabajo. No es lo mismo un trabajo de oficina que un trabajo en la calle. No es lo mismo una persona de 25 años que otra de 55. Hay muchos factores que intervienen a la hora de poder soportar estos turnos nocturnos. Pero sí, esas jornadas maratonianas no son recomendables, sobre todo cuando estamos trabajando con cosas tan sensibles como las que pueden manejar fuerzas y cuerpos de seguridad que van armados, van permanentemente armados, conducen, llevan vehículos, son situaciones muy estresantes. Es vital tener un buen descanso en estos trabajos. De forma genérica, un poco retomando el tema del descanso nocturno, aquí se me vuelve a escapar la coletilla de nocturno, ¿no? Las horas de sueño, podríamos decir que en adultos, más o menos de los 18 a los 65 años, que es donde estará el grueso de los oyentes de este podcast,
Puede haber algún adolescente y gente mayor de 65 que ahora podemos comentar. Pero en el grueso, de los 18 a los 65 años, lo que recomienda el National Sleep Foundation, una sociedad americana, lo ideal, lo recomendado para este grueso de población de 18 a 65 sería dormir entre 7 y 9 horas. Esto sería lo recomendado. Y esta Asociación Nacional del Sueño considera aceptable hasta 6 horas por el rango inferior y hasta 10-11 horas por el rango superior. Claro, estamos hablando de horas nocturnas. Sí, efectivamente, esto siempre, normalmente nos referimos a descansos nocturnos. Más bien diríamos que este tipo de estudios que se realizan para luego realizar estas recomendaciones suelen estar basados en descanso nocturno, efectivamente. Entonces, bueno, pues aquí en este rango nos moveríamos. Por eso siempre decimos lo de 8 horas, que se debería dormir 8 horas, pues ese rango que se recomienda está entre 7 y 9 horas. Podríamos dormir como mínimo 6, pero ya menos de 6 no sería recomendado. En el caso de los adolescentes, lo único que varía es que por necesidades fisiológicas de esta etapa de la adolescencia, las necesidades de sueño son un poquito mayores, ¿vale? Los adolescentes, por una necesidad fisiológica, no por la vagancia del adolescente, sino por necesidades fisiológicas, necesitan dormir un poquito más, y los mayores de 65 años, al contrario, las necesidades de sueño suelen ser un poquito menores. Claro, todo esto afecta de forma directa, tanto el ejercicio que hemos hablado como el sueño y el descanso afecta directamente a otro pilar fundamental en la fisiología de seguridad, que es el manejo del estrés. Sí, efectivamente, aquí en el estrés nos iríamos a otra de las patas estas de la supuesta mesa, ¿no?, que comentábamos. Es una pata, absolutamente fundamental. Y efectivamente, tal como comentas, está muy relacionada con el descanso y con el sueño. No solo con el descanso y con el sueño, hay muchos factores que intervienen con el estrés. Si te parece, podemos hacer una pequeña definición que la voy a leer tal cual la describe la Organización Mundial de la Salud. En este caso se refiere a estrés laboral, ¿vale? Estamos hablando de estrés laboral, no de estrés familiar, pero esta definición tal vez se pueda hacer extensible a algunas situaciones familiares. Bueno, la Organización Mundial de la Salud nos dice que el estrés laboral es la reacción que puede tener el individuo ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos y capacidades y que ponen a prueba su capacidad para afrontar la situación. De esta misma forma, continúa diciendo que el estrés es el resultado del desequilibrio entre las exigencias y presiones a las que se enfrenta un individuo por un lado y sus conocimientos y capacidades por otro. El estrés pone a prueba la capacidad del individuo para afrontar su actividad y no solo incluye situaciones en las que la presión laboral excede la capacidad del trabajador para hacer frente a la misma, sino también a los casos en que no se utilizan suficientemente sus conocimientos y capacidades. ¿Qué nos viene a decir la Organización Mundial de la Salud? Bueno, pues que el estrés se puede dar básicamente en dos ocasiones. Cuando nosotros la empresa, por decirlo así, la empresa, nuestro jefe, nos está pidiendo, nos está exigiendo algo para lo que nosotros o bien no estamos preparados, o bien no estamos entrenados, o bien no tenemos los conocimientos para hacerlo. Eso de forma continuada en el tiempo, una exigencia superior a nuestras capacidades, va a provocar un estrés laboral. Y por el otro lado tendríamos inferior, es decir, cuando nosotros tenemos unas capacidades o unas habilidades superiores para desempeñar unos puestos superiores y la empresa nos pone a desempeñar un puesto inferior a nuestras capacidades. Pongo un ejemplo, yo soy sanitario, pues tengo unas capacidades, unas habilidades que me permiten trabajar en una serie de servicios. Si a mí mañana me ponen a trabajar 8 horas moviendo paquetes de folios de una mesa a otra, eso yo lo puedo tolerar un día, 2, 3, una semana, pero si a mí me pones 3 años a mover folios de una mesa a otra, eso me va a ocasionar un estrés laboral tremendo. Sí, claro, esto que comentas es muy, muy interesante porque yo no sabía, la verdad, que el estrés también podía ser producido no por exceso, sino por defecto, sino que compañeros que estén muy formados, que tengan unas capacidades por encima de la media, que se les empiecen a realizar tareas
de poca cualificación o burocráticas, tareas poco, hasta incluso de poco cometido policial o de las Fuerzas Armadas, o también, ¿por qué no?, de vigilancia aduanera, que esto también les puede llevar a incrementar un estrés en su día a día y en el trabajo. Sí, efectivamente, tiene todo el sentido. Yo creo que si todos hacemos una pequeña reflexión, bueno, pues puede que haya muchas personas que tengan la suerte, la fortuna de tener una realización plena en el trabajo, de poderse dedicar a lo que les gusta y poderse desarrollar de forma plena, pero estoy seguro que muchas de las personas que nos escuchan se identificarán con alguno de estos tipos de circunstancias, sea que la empresa les está exigiendo más de lo que pueden dar, o efectivamente lo que comentas tiene todo el sentido, que la empresa les ponga a realizar actividades para las que están de sobra cualificados y no se estén utilizando el resto de cualidades que pueda tener esa persona. Eso a lo largo del tiempo, desde luego, pasa factura, y es habitual, no sé en fuerzas y cuerpos de seguridad, pero sí en empresas privadas. Bueno, digamos, personas que han sido incómodas para la empresa, fíjate que no voy a decir ni siquiera que haya hecho mal su trabajo, sino que han sido incómodas por algún motivo para la empresa, se les relega un puesto para el que están, para el que están sobrecualificados. Sí, es interesante entonces que, como hablamos anteriormente, que las personas mayores o de cierta edad ya deberían de tener unos horarios distintos de turno, que la empresa aparte, en este caso las distintas empresas deberían de tener en cuenta, aparte de la trayectoria profesional de ese trabajador en distintos puntos de la empresa adecuados a su edad. Otro de los factores es también que intentar que los trabajadores se sientan desarrollados en su día a día para que puedan rendir mejor, lo cual hará que baje los niveles de estrés. Sí, por supuesto, comentas con respecto a la edad de los trabajadores. Efectivamente, yo no sé en el ámbito de ustedes, de fuerzas y cuerpos de seguridad, en el ámbito que yo trabajo, en la sanidad, en concreto en atención primaria, para la empresa que yo trabajo, pues sí se les permite a los trabajadores que cumplen una cierta edad, si no me equivoco son los 55 años, se les permite la exención de guardias, se les permite no hacer guardias. Pues la empresa considera que a partir de determinada edad, pues tus capacidades físicas, por el simple paso de la edad, sus capacidades físicas y psicológicas y tu respuesta ante situaciones estresantes, pues puede verse mermadas. No significa que todas las personas mayores de 55 años no sirvan para hacer guardias. De hecho, conozco personas con casi 70 que las siguen haciendo. Pero bueno, la empresa ofrece esta posibilidad. Tampoco te impide hacer guardias, pero sí te ofrece la posibilidad a partir de los 55 de rechazar hacer guardias. Claro, máximo en profesiones como la nuestra, de una labor física, ciertas personas, no quiere decir que no hagan bien su trabajo, pero a lo mejor no estarían en unos puntos óptimos físicos para hacer frente a un delincuente, a una carrera detrás de un delincuente, incluso una pelea o una lucha a muerte por su vida, en el caso de algún atentado con arma de fuego, arma blanca. Sus habilidades motoras no están plenamente puestas a punto para hacer frente a estas amenazas. Sí, por supuesto, efectivamente. Yo siempre intento buscar la comparación con mi gremio, ¿no? Con el sanitario. Entonces te pongo un ejemplo sanitario. Nosotros muchas veces hacemos guardias de 24 horas. Obviamente tenemos un pequeño habitáculo, los sitios donde hacemos las guardias, con una cama para descansar en las horas nocturnas si no viene ningún paciente. Ahora bien, si a las 4 de la mañana, cuando llevas 18 o 20 horas seguidas trabajando, tú te has acostado, estás descansando un poco y viene una persona con una parada cardiorrespiratoria, tú en 3 segundos tienes que estar al 100%. No vale al 90%, tienes que estar al 100%. Esta capacidad de reacción no va a ser igual en un adulto de 30 años que en otro de 64. Por una simple cuestión de lógica, ¿no? Yo creo que eso todo el mundo lo entiende. En tu gremio entiendo que puede pasar lo mismo, pues a las 4 o 5 de la mañana no vas a correr, no te puedes pegar una carrera manejando armas, conduciendo detrás de un delincuente a las 3, 4 de la mañana, pues no tendrá la misma capacidad de reacción un adulto de 30, 35 años que otro adulto pues de 63, 64 o 65 años, incluso menos de 50, 55 años. Pues conforme avanza la edad, esa capacidad física y de reacción
va disminuyendo. Por lo tanto, entiendo que una vida saludable, unos hábitos de vida saludables con ejercicio físico, una buena capacidad de tener unos descansos adecuados, harán que estas personas puedan enfrentar situaciones de estrés, de riesgo, con mayor capacidades de éxito que si estas cosas no fueran así. Efectivamente, totalmente. El cuerpo al final, el cuerpo humano... podríamos hacer el símil a una máquina, ¿no? Una máquina, sea del tipo que sea, podemos poner el ejemplo de un coche. Cuanto tú más lo cuides, si lo has cuidado, le has puesto un buen carburante, lo has llevado a sus revisiones, le has cambiado su aceite, sus neumáticos cuando correspondía, no has tenido ningún accidente, ese coche obviamente te va a durar muchos más años y te va a llegar en mejores condiciones todos esos años que te dure. Pues un cuerpo humano es lo mismo. Cuanto tú más lo cuides, en mejores condiciones te va a llegar a una determinada edad. Pues una persona que ha llevado toda su vida o casi toda su vida una alimentación equilibrada, ha hecho ejercicio, ha dormido bien, ha descansado bien, ha manejado bien el estrés a lo largo de toda su vida, cuando llegue a una cierta edad va a tener menos patologías crónicas o si las tiene van a estar mejores controladas y esto le va a permitir tener un desempeño en su trabajo en esos últimos 15, 20 años de vida laboral, tener un desempeño mucho más efectivo, mucho más eficiente, mucho más saludable y poder realizar su trabajo en mejores condiciones que otra persona que no se haya cuidado, que haya comido mal, que lleve 20 años sin hacer ejercicio, que haya consumido alcohol o el problema que sea. Por lo cual, estas tres patas que hemos nombrado, el ejercicio físico, el sueño y el descanso y el estrés, van directamente proporcional a la prevención de bajas en cualquier tipo de empresa o de administración. Claro, por supuesto. Eso no solo en fuerzas y cuerpos de seguridad, eso lo podemos hacer extensivo a absolutamente cualquier profesión, desde un sanitario, un policía, un fontanero, un albañil, una señora de la limpieza, cualquier profesión, un administrativo, una persona que come bien, lleva una alimentación equilibrada, hace ejercicio físico todos los días, duerme bien por la noche y maneja bien el estrés, es una persona que en general, si luego siempre habrá excepciones, siempre puedes tener mala suerte o la genética, oye, pues te coges el granito negro de la genética y tienes una enfermedad que no podías haber evitado aún con unos hábitos de vida saludables. Pero en general esa persona va a llegar mucho mejor, va a desarrollar toda su vida laboral con mejor salud y esto va a contribuir a que haya menos bajas laborales, menos absentismo y menos faltas al trabajo, desde luego. Claro, todo esto mezclado con ciertos vicios, vamos a llamarlo, como el alcohol, la ingesta de alcohol, a lo mejor de una forma un poco desproporcionada o más veces por semana de la cuenta, influyen negativamente o inversamente proporcional a en la buena salud y estado físico de los agentes. Sí, efectivamente, aquí tocamos otro tema que fíjate, aunque no es una de estas patas de las que comentábamos antes, ¿no? El alcohol es una parte fundamental a tener en cuenta. En cuanto al alcohol, claro, esto nos daría casi que para hacer un podcast completo. Incluso lo podríamos encuadrar dentro del apartado de la alimentación. Lo primero sería fijar cuánto es un consumo o qué consideramos como un consumo elevado. Bueno, aquí podemos hablar de dos cosas. Vamos a hablar primero de la población general o de lo que consideraríamos un consumo elevado para la población general. Entonces aquí vamos a hablar de un consumo diario, semanal o por ocasión, ¿vale? Si hablamos de un consumo diario, ¿vale? Lo que consideramos como un consumo excesivo va a depender de los hombres o de si somos hombres o si somos mujeres. Los hombres siempre tenemos una tolerancia un poquito mayor al alcohol que las mujeres. En el caso de los hombres, en la población general, podríamos considerar un consumo excesivo 4V. Y te explico. Unidades de bebida alcohólica. A nivel sanitario hablamos de las unidades de bebida alcohólica. Una unidad de bebida alcohólica equivale a 10 gramos de alcohol puro. Para entendernos y por pasarlo a algo que podamos manejar todos. Una unidad de bebida alcohólica sería un vaso de vino, una cerveza, un chupito, un carajillo. Eso sería una unidad de bebida alcohólica. Y las copas, una copa, un whisky, un vodka, un cubata, equivaldría a 2 unidades de bebida alcohólica. Bien,
Pues en los hombres el máximo diario sería 4 unidades de bebida alcohólica. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos tomamos 2 cervezas y una copa, ya estamos en el máximo. Ojo, fíjense que estamos hablando todo el tiempo del máximo, no de lo recomendable, sino del máximo. A partir de ahí ya se considera un consumo tóxico, desaconsejado. Y en una sola ocasión, si lo hacemos de una sola sentada, en los hombres sería 6 unidades de bebida alcohólica y en las mujeres 5. Si salimos de fiesta una noche y nos tomamos 3 copas, ya tenemos 6 unidades de bebida alcohólica. Por lo tanto, ya hemos alcanzado la dosis máxima que deberíamos consumir. Si nos tomamos 4 copas o 3 copas y una cerveza, ya estamos excediendo lo que se considera un consumo límite de bebida alcohólica. Bien, esto está bien para la población general. ¿Qué pasa? Que iba a decir no somos población general. Bueno, también somos población general, pero por nuestro trabajo, los sanitarios y sobre todo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, en fin, fuerzas y cuerpos de seguridad en general, tienen un trabajo, puede ser Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Policía Autonómica, tienen lo que podríamos llamar un trabajo de precisión, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, dentro de sus recomendaciones en cuanto al alcohol, nos dice la siguiente frase, lo voy a leer tal cual, cuando nos habla del consumo excesivo de alcohol. Nos dice, si estás en una de las siguientes situaciones, no hace falta que hagas el test. En estos casos, el consumo siempre es de riesgo. Aquí hablamos de una serie de test que manejamos los profesionales sanitarios para detectar si el consumo de alcohol es excesivo. Bien, pues estas situaciones que nos recomienda la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria son la lactancia, el embarazo, si eres menor de 18 años, si tomas medicamentos o tienes alguna enfermedad, si vas a conducir o si realizas un trabajo de precisión. Entonces, no sé cómo lo ves tú, pero tal como lo veo yo y por lo que conozco las fuerzas y cuerpos de seguridad, el ir armado, solo por el hecho de ir armado y la posibilidad de tener que usar ese arma o la posibilidad de tener que conducir, ya supone un trabajo de precisión. Por lo tanto, en los profesionales de fuerzas y cuerpos de seguridad, cualquier consumo de alcohol, sea la cantidad que sea, media cerveza ya es excesivo, porque están realizando un trabajo de precisión y de conducción. Por lo tanto, a nivel sanitario, cualquier consumo de alcohol en estos profesionales ya consideraríamos que es demasiado. Claro, no solamente por el hábitos de vida saludables, sino esto ya aquí entraría la parte de legislación en la cual prohíbe el consumo de alcohol mientras se porta o se dispone de armas de fuego al alcance de servicio. Ya no por decir de servicio, pero por ejemplo, por poner un caso práctico, los cazadores tienen que dar 0-0 cuando portan un arma de fuego por su manipulación. Y también es importante que a lo mejor los compañeros que pueden estar haciendo esto pueden ser, a lo mejor estar refugiando ciertos factores de estrés con un consumo elevado de alcohol, como para alguna manera, ¿no? Como tapar ese estrés, ¿no? Sí, efectivamente. Aquí casi que todas estas patas se relacionan entre sí. Efectivamente, muchas veces el consumo de alcohol, y fíjate que aquí podríamos cambiar la palabra alcohol por drogas, ¿no? El consumo de diferentes tipos de drogas, no solo el alcohol, a veces se utiliza como un refugio para tratar otros tipos de problemas laborales, problemas familiares, estrés, ansiedad, cuando que lo que hacen precisamente es cronificar esos problemas. A corto plazo, efectivamente, el alcohol te provoca un efecto amnésico, podríamos decir, ¿no? De olvidarte temporalmente de esos problemas que tienes, pero el alcohol no hace que desaparezcan esos problemas. Los problemas que tú tengas van a seguir ahí. Cuando se te pase el efecto de las 3 o 4 copas que te has tomado, siguen ahí los problemas. Lo único que has hecho es cronificarlos y empeorarlos. Claro, aparte del alcohol, entonces ya, como habíamos dicho, esto ya como lo englobaríamos dentro de unos hábitos de vida y de alimentación saludable, no solo alcohol, sino a lo mejor otro tipo de ingestas masivas de azúcares, comida como de forma obsesiva, comida basura, helados, ¿no? Chocolate se suele destilar más, ¿no? ¿Cómo afecta esto? Sí, mira, aquí tocas un tema que sería esa cuarta pata de esta mesa ficticia que nos hemos montado y que hemos ido desgranando, que hemos ido explicando.
Es la pata que a mí como profesional sanitario más me gusta, porque es la pata de la que todos nos olvidamos y es una pata fundamental para mantener unos hábitos de vida saludables, ¿vale? Efectivamente, mira, no hace mucho yo lo hablaba con un compañero que me decía, coño, mira, tengo una paciente, oye, pues que la estoy viendo en consulta y no hay forma de que cambie la alimentación, y le he dicho y le he aconsejado y le he recomendado y le he explicado y le he dicho la dieta saludable y le he dado dietas oye, y no hay forma, ¿no? Y no baja de peso y sigue subiendo. Entonces hacíamos la reflexión, ¿no? De que un cambio de hábito en la alimentación es a la vez lo más fácil y lo más difícil que hay. Y me explico. Es lo más fácil porque yo creo que todo el mundo, en líneas generales, sabe lo que es una alimentación equilibrada. Todo el mundo, en líneas generales, entiende que es más saludable guisar una papa que freírla. Casi todas las personas, el 99% de las personas que le preguntes, te dirán que es más sana una manzana que una chocolatina. Entonces la teoría la sabe todo el mundo. Lo difícil es llevarlo a la práctica. Realmente hacer un cambio de hábitos, un cambio de hábitos en general es complicado, pero un cambio de hábitos de alimentación es muy difícil, es muy difícil. Yo animaría a las personas que nos estén escuchando y que quieran realizar un cambio de hábitos en su alimentación, que visiten a su médico de cabecera, a su enfermero, que pidan ayuda y que les ayuden a planificar una alimentación saludable. Y fíjate que aquí en ningún momento hablo de dieta, pues la palabra dieta siempre tiene ese componente negativo, ¿no? Tiene ese componente que no nos gusta, ese componente de sufrimiento. Yo hablo de alimentación equilibrada. Pues aquí no se trata de hacer una dieta 4 meses para bajar 10 kilos y luego volver a subirlos. Se trata de conseguir un cambio de hábitos que podamos mantener en el tiempo para el resto de nuestra vida. Entonces aquí no podemos... Esto hay que individualizarlo mucho. Aquí cada persona es un mundo. Hay personas que fallan en una cosa, otros en otra. Hay personas que tienen una alimentación equilibrada y lo que fallan es en los horarios. Entonces esto hay que analizarlo persona por persona. Sí podemos dar unos consejos generales que nos pueden valer para casi todos, pero luego para llevar a cabo ese cambio de hábitos hay que personalizar todos estos consejos. Como en líneas generales, pues podríamos hablar de tener un horario regular de comidas, intentar comer siempre más o menos a la misma hora, intentar hacer 5 comidas al día, desayuno, comida, cena, media mañana y media tarde, que sea un reparto equilibrado entre proteínas, hidratos de carbono, grasas, y preferiblemente usar sistemas de cocción saludables como hervido, vapor, asado, a la plancha, preferiblemente a frito. Estos son consejos que nos pueden valer para todos, pero luego habría que individualizar estas pautas. Claro, nunca mejor dicho, somos lo que comemos, pero es bastante complicado luchar contra esa segregación de endorfinas que nos produce ciertos alimentos, como a lo mejor ricos en azúcares, refresco, alcohol. Y entonces también estamos cada vez más en una sociedad que hacemos lo que queremos y no lo que debemos, y hay que tener como una especie de fuerza de voluntad muy, muy elevada para ser constante, no solamente con el ejercicio físico, sino incluso, y disciplinado con el sueño, sino incluso también con la ingesta de los alimentos. Sí, efectivamente, aquí yo creo que has tocado la palabra mágica, ¿no? El azúcar. Es terrible realmente el azúcar. No hace mucho leí algunos artículos en revistas científicas, sanitarias, de investigación, en los que comparaban el efecto del azúcar con drogas como la heroína. Es decir, el poder adictivo que tiene el azúcar es impresionante, es terrible. Yo creo que es la epidemia de nuestro siglo, ¿no? El azúcar. Y no solo el azúcar blanca, ¿no? El azúcar que tenemos en casa en sobre o en el azucarero para echarle al café. Eso casi te diría que es el menor de los problemas. Hay personas que dicen, no, pero fíjate, yo al café le echo sacarina, ya no le echo azúcar. Es que a lo mejor esos 7 gramos de azúcar, que un sobre viene siendo 7 gramos de azúcar, es el menor de tus problemas. Seguramente tus problemas estén en toda la cantidad de azúcar escondida que llevan la mayoría de los productos procesados que estás comiendo. Basta con ir al supermercado, entretenerte un poco mirando las etiquetas y leyendo un poco lo que tienen los alimentos, y veremos que absolutamente todo lo que consumimos, si tiene un procesamiento mínimo, le añaden azúcar. Salvo frutas, verduras, carnes, pescados, salvo cosas frescas, la mayoría vemos que tiene azúcar, además en cantidades muy elevadas.
Entonces yo creo que la batalla, la guerra está aquí. Está en intentar reducir este consumo tan abrumadoramente grande que tenemos hoy en día de azúcares, y esto viene desde niños. Esto viene desde ir educando a los niños e irles reeducando el paladar a los alimentos sanos, naturales, sin procesar, a las frutas, verduras, legumbres, carnes, pescados, es decir, alimentos frescos de temporada, y evitar todos esos alimentos procesados y bollerías industriales que son los que llevan todas esas toneladas de azúcar que consumimos a lo largo de nuestra vida. Claro, todo esto es importante para, como hemos dicho anteriormente, al final no dejamos de ser unas herramientas. En este caso somos un superorganismo, siempre lo hemos dicho en nuestros podcasts, y debemos funcionar como un superorganismo, y es mejor que todo el organismo esté con un porcentaje notable o un bien alto en su salud, y con esto podremos tener unas mejores herramientas para el servicio al ciudadano diario. Sí, efectivamente, tiene todo el sentido lo que comentas. De hecho, si se fijan, en estos casi 40 minutos que llevamos hablando, hemos desgranado estas 4 patas: alimentación, ejercicio, sueño, descanso y estrés, en las que aquí las hemos tratado por separado, pero en nuestro día a día, en nuestra vida, en nuestro cuerpo, es imposible separarlas. Todas se engranan, todas funcionan en un conjunto, como funcionaría un coche, ¿no? No puedes despiezar un coche y pretender que todas las piezas funcionen por separado. Al final un coche es un conjunto, es un engranaje, es un mecanismo en las que todas las piezas son importantes. Hasta la pieza más pequeña de todas, hasta el tornillo más pequeño que lleve el motor es importante, y si se nos fastidia ese tornillo, el coche deja de funcionar. Pues el cuerpo es igual. Desde que descuidemos alguna de estas patas, por pequeña que nos pueda parecer, con el tiempo nos va a pasar factura, va a hacer que rindamos peor en el trabajo y va a hacer que seamos menos eficientes y menos eficaces en el trabajo. La verdad que sí, la verdad que no había visto nunca este tipo de ejemplo, ¿no? De una mesa con 4 patas, en la cual tiene, no solamente a lo mejor las personas se centran mucho en la alimentación, pero después descuidan el sueño, o se fijan mucho en la alimentación, pero casualmente el apartado de alcohol lo dejan a la deriva, o duermen bien y hacen una buena alimentación, pero no existe el ejercicio físico en su vida. Prefieren no, es que yo prefiero bajar de peso dejando de comer a hacer deporte porque no me gusta hacer deporte. Sí, efectivamente, siempre es difícil, es difícil. Yo no te digo que sea fácil tener un equilibrio entre estas 4 patas, pero sí, desde que descuidamos una de estas patas, es complicado que la mesa se mantenga en pie, entiéndase la mesa como nuestro cuerpo. Y en concreto, si hablamos de fuerzas y cuerpos de seguridad, hay una de las patas que es difícil controlar, porque el propio trabajo de por sí es un trabajo estresante, ¿no? Hablamos de la pata del estrés. Yo no pertenezco al mundo de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero bueno, por lo que conozco me hago una idea, y sé que es complicado y que es un estrés inherente al trabajo, y el ir armado, el enfrentarte pues a posibles delincuentes que sus intenciones para contigo no son nada buenas. Eso conlleva un estrés crónico en el trabajo. Por lo tanto, en las fuerzas y cuerpos de seguridad, como va a estar ese pequeño componente del estrés laboral que va a ser muy difícil eliminar, vamos a tener que cuidar mucho las otras 3 patas. Vamos a tener que cuidar mucho la alimentación, vamos a tener que cuidar mucho el ejercicio, vamos a tener que descansar, que dormir bien, y por supuesto evitar el consumo de sustancias tóxicas como alcohol o cualquier otra droga. La verdad que sí, que es interesante todo esto que hemos estado hablando. Y yo creo que para finalizar, ¿cuál sería tu recomendación o algo que quieras añadir como para cierre de este podcast? Bueno, pues mira, yo como conclusión así general a lo que hemos hablado, animaría a todas las personas que nos están escuchando, que nos han escuchado, y que sientan que tienen alguna deficiencia en alguno de estos aspectos de su vida, sea en la alimentación, el ejercicio, sueño, descanso, estrés, que intenten corregirlo, que se puede, que no es fácil, que no piensen que es fácil, que
producir un cambio de hábito en nuestra vida, sea de lo que sea, es sumamente complicado, que puede que fallemos, que tengamos que intentarlo varias veces, pero que no se desanimen, que luchen contra esos malos hábitos. Y por supuesto les recomendaría a todos que si necesitan ayuda, que pidan ayuda, ¿vale? Que a veces no podemos completar este cambio de hábito por nosotros mismos, y para eso estamos aquí los profesionales sanitarios, sea el médico, enfermero, en su centro de salud, pueden venir, pueden pedirnos ayuda, y estoy seguro que tanto su médico como su enfermero les ayudarán a terminar de completar estos cambios de hábito que empiecen ustedes. Pues la verdad que sí, que hay que tener a lo mejor fuerza de voluntad, pero sobre todo el primer paso siempre es empezar. Todo lo demás ya viene rodado, y como al igual que este podcast, esperemos que sea el inicio de muchos más, colaborando con Sanidad Creativa. Síganlo en redes sociales, en Instagram, Twitter y también en YouTube. Es un canal que está empezando y que poco a poco iremos también haciendo colaboraciones para difundir la cultura no solamente de la fuerza y cuerpo de seguridad, del mundo de la seguridad, sino también sanitaria, lo cual es vital de importancia con nosotros como primeros intervinientes. Pues nada, muchas gracias por esta colaboración con Sanidad Creativa y nos veremos en el siguiente podcast. Nada, muchas gracias a ustedes por invitarme y encantado. Cuando quieran hacer alguna otra colaboración para tratar algún tema sanitario, tienen abierto nuestro canal y nuestra colaboración para lo que necesiten. Nada, un saludo a todos.